Uno de los criados dijo: He aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Te gustaría conocer cómo comienza la historia de David? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Primera de Samuel, capítulo 16. Qué gusto saludarte esta mañana. De veras, felicidades porque apartas un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Recuerda que Dios tiene un mensaje para ti todos los días en la Biblia. Por eso lo importante no es escuchar este audio, sino que tú vayas a la Biblia y le preguntes a Dios: Señor, de todo esto, ¿qué tienes para decirme a mí? Y sabes, Dios te va a responder. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, ya que, como dijimos, se va a presentar la historia de David. Pero antes, en el versículo número 1, Samuel está llorando por Saúl. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? Yo ya lo deseché, él ya no es más o ya no será más el rey de Israel. Con esto nos deja claro el amor sincero de Samuel. Es cierto, Saúl no merece ser rey. Saúl tiene muchos defectos. Saúl le ha dado la espalda a Dios. Pero miren a Samuel, él es un verdadero cristiano, como lo diríamos ahora. Él ve a las personas. Él, en este caso, ama a Saúl a pesar de sus defectos. Y con esto nos enseña una gran lección. Él es un hombre sumamente consagrado. Samuel es un hombre sumamente prudente, sabio, un hombre de Dios. Pero con esto nos dice que más allá de etiquetar a las personas, más allá de sentirnos ofendidos, fíjate, hay gente que se siente ofendida. Saúl ofendió a Dios, pero Samuel no por eso lo descarta. Samuel lo aprecia, lo ama, lo quiere. Mis amigos, nosotros como cristianos necesitamos aprender esa lección. Muchas veces nos ofendemos por lo que la gente hace, pero no lo hace para nosotros, lo hace a Dios. Nosotros deberíamos amarles y tratar de redimirlos. Muy bien, después de esto le dicen a Samuel: levántate, toma tu cuerno, vas a ir a ungir a un hombre de Isaí de Belén. Samuel hace aquí, nos da una lección muy importante. Dice: Señor, ¿cómo voy a ir? Si se entera Samuel, me va a matar. ¿Por qué es importante esta lección? Bueno, porque Samuel es un hombre de Dios, es entregado a Dios y sabe que Dios está con él, pero no por eso se olvida del sentido común. Saúl es un hombre que se ha vuelto déspota, un hombre que se ha vuelto salvaje en el sentido de que no le importa matar, no le importa muchas cosas. Entonces Samuel dice: sentido común, si yo voy y este se entera, me va a matar. Lo que quiero decir es que muchas veces los cristianos, entre más fieles se vuelven a Dios, a veces toman decisiones que no tienen sentido común. A veces exponemos la vida de forma innecesaria. A veces nosotros no somos equilibrados. Aquí Samuel nos deja una grande lección. Pero Dios le da una instrucción muy clara. Le dice: mira, ve, vas a ofrecer sacrificios y de esa manera no hay ningún problema. ¿Por qué? Bueno, porque el culto a Jehová, los sacrificios habían cesado bastante tiempo. Esa es una historia que ya vimos un poquito. Entonces, lo que Samuel acostumbraba era visitar las diferentes ciudades y allí hacía un culto, hacía unos sacrificios y daba instrucciones. Entonces, no era raro, no era pues algo inusual que Samuel en este caso visitara Belén. Ahora, cuando él llega, los ancianos se preocupan y dicen: ¿vienes en paz? Ellos tenían miedo. La palabra en hebreo dice que estaban temblando de miedo. ¿Vienes en paz? Y él les responde: vengo a ofrecer un sacrificio. ¿Por qué se preocupaban? ¿Por qué tenían miedo? Pues lo hacían porque la llegada de un hombre tan importante como Samuel, pues podía traer alguna noticia, algún mensaje, algo que podría, pues, no sé, ser algo que no les agradara. Por eso preguntan ellos si venían en paz. Convocan, se preparan para el sacrificio. Esto involucraba ropas limpias y bañarse y también otras ceremonias más. Ellos se preparan y en algún momento de la ceremonia solamente se queda Isaí con sus hijos y el profeta Samuel. Entonces Samuel llama y le pide quiere saber quiénes son sus hijos. Y cuando entra el primero, Eliab, versículo número 6, Samuel queda seguro y convencido: del desierto delante de Jehová,
está su ungido. Mis amigos, Samuel, aquí algo bien interesante. Samuel dice, a ver, si no hace tanto tiempo ungía a un hombre, Saúl, un hombre alto, bien parecido, con una apariencia de liderazgo, con una personalidad de liderazgo, pues yo creo que este es, porque externamente, pues se parece bastante a Saúl. Fíjate cómo a veces uno nos pasa eso, ¿no? Nuestro pensamiento eh, va en una dirección, nuestra forma de pensar va en una sola dirección. Y aquí Dios lo sacude y le dice, a ver, abre más la mente, déjate guiar por mí. Las cosas no son como tú te las imagines. No des por sentado las cosas. Ojo con esto que te estoy diciendo. Dios aquí le cambia la forma de pensar. Y muchas veces nosotros necesitamos eso. Damos las cosas por sentado. Pensamos, no, este negocio es así. No, esto es de esta forma. No, yo siempre lo he hecho de esta forma. Es decir, nuestra mente como que va en una sola dirección y necesitamos en la vida cambiar la forma de pensar para ver las cosas de forma diferente o en este caso verlas como Dios las ve. Y fíjate el versículo clave que es muy conocido. No mires a su parecer, le dice Jehová a Samuel, no mires a su parecer, ni a a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que aquí Dios le está haciendo a Samuel es cambiarle la forma de pensar. Dice, yo veo más allá de lo que tú estás mirando, yo veo el corazón. Y cuando se refiere al corazón, tiene que ver con sus intenciones, con su carácter, con los afectos, qué cosa es lo que ama esta persona, qué es lo que le emociona a esta persona. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y a esto, mis amigos, se le llama sabiduría. La sabiduría es ver más allá de lo externo, de lo evidente. Por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios ser sabios, más que inteligentes, más que externamente tener una buena apariencia, se necesita sabiduría. Es el poder de Dios usando nuestras capacidades y nos va a hacer ver cosas que nosotros no veíamos. Ojo, eso me parece muy importante. Bueno, el caso, para resumir la historia, versículo 10, pasaron los 7 hijos, todos bastante parecidos. Lo que se entiende es que todos tenían cierto porte de príncipe, cierto porte de que podrían ser el rey, pero ninguno de ellos fue. Entonces Samuel pregunta, ¿son todos tus hijos? Ante esta pregunta se deja ver que el mismo Isaí, el padre, como que no veía en nada, ni se acordaba al parecer de su hijo Isaí, de David, el menor. Como que no estaba en el radar, no estaba para esa posición, no estaba para ese momento, no estaba, pues no, él es un siervo, es el menor, es el que nos cuida aquí los animalitos, así como que para esta reunión ni siquiera lo imaginaba. Algunos llegan a decir, ni siquiera su padre creía en David, o sea, ni siquiera su padre lo consideraba para estar en ese lugar. Pero se le llama, si no viene, dice, no nos vamos a sentar a la mesa. Y el versículo número 12 se da la primera descripción de David. Dice que al entrar lo vio y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Fíjate, es una descripción muy parecida a la de Saúl. Ojo, la misma descripción, muy parecida por lo menos. Lo que quiero decir es que por lo menos en la primera impresión, Saúl y David eran parecidos, pero poco a poco, o rápidamente, mejor dicho, rápidamente veremos una diferencia. Bueno, versículo número 12, se levanta, se le unge, y también como a Saúl, dice que desde ese momento en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó Samuel y se fue. Mira, hasta aquí ha sucedido lo mismo con Saúl y con David. Lo que quiere decir, lo que aquí nos deja claro, es que Dios les dio la oportunidad de su Espíritu Santo a los dos, que los dos tenían características que pues si no habilitaban, en el caso de la belleza exterior y el porte para ser un rey, por lo menos tenían los dos las mismas ventajas en este caso. Los dos tenían esta misma ventaja para en algún momento pues ser respetados, queridos o por lo menos que la gente dijera, no, pues nuestro rey pues nos representa bien.
no se termina aquí la historia. El versículo número 14 es clave. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hay que subrayar este versículo 14 porque hay que entender esta expresión. Recordemos que principalmente en el Antiguo Testamento, cuando una acción Dios no la impide, se le atribuye a él. Por eso en muchas ocasiones vemos como que Dios hace, dice aquí, venía de parte de Jehová. Lo que está pasando aquí es que como el Espíritu de Dios se fue de Saúl, Saúl quedó a expensas. Saúl quedó desprotegido. Saúl quedó pues a su suerte. ¿Y quién creen que vino a atormentarlo? Satanás. Bueno, a esa acción, a la Biblia en este lenguaje dice que venía de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová no lo impidió. Y si no lo impidió, se dice que venía de parte de Jehová, pero aquí nosotros entendemos, bueno, la mejor forma de entender este concepto es con la historia de Job, que más adelante vamos a ver. Entonces viene este espíritu. Una forma de entender qué es lo que realmente pasaba nos la da Josefo, un historiador judío, y él dice que este espíritu básicamente como que lo asfixiaba, como que lo estaba volviendo como loco, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues los criados y la gente se espantaba, el mismo Saúl pues pasaba ratos muy difíciles y entonces alguien le dijo, bueno, versículo 17, le dijo a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Alguien sugirió, pues quizá la música, ¿no? La música como terapia te puede ayudar. Y fíjate, qué interesante cómo se dan las historias, cómo pasan las cosas. Uno de los criados que estaba allí le dijo a Saúl, fíjate, uno de los criados. Por eso te digo que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos y Dios va preparando las cosas. Ojo con esto que está pasando aquí, Dios prepara las cosas. ¿Cómo este criado conoció a David? Eran compañeros, eran del mismo pueblo. Este criado en algún momento fue y David pasó por allí y se dejó ver a David, un hombre, un muchacho pues muy trabajador, muy rápido, que entró en conversación con este criado y el criado dijo, mira qué hombre, qué muchachito tan más prudente, tan más educado, pero también quizá lo vio o preguntó, oye, ¿y ese quién es? Porque me llama la atención este muchacho. Y alguien le dijo, no, mira, ese joven es muy valiente, ese joven es intrépido, mira qué vigor, qué energía. Lo que quiero decir es que Dios coloca a las personas necesarias para cumplir sus propósitos. O sea, ¿cómo, de qué forma David iba a ser colocado en este lugar? No había manera. Pero Dios coloca las piezas. Dios usa nuevamente las coincidencias, las cosas cotidianas de la vida para llevar adelante sus planes. Así que lo que tenemos que hacer es entender, principalmente los jóvenes, pero de manera general todos nosotros, debemos entender que todos los días estamos sirviendo a Dios y que durante el servicio a Dios, en las tareas simples de la vida, Dios nos va preparando para otras tareas que más adelante van a ser importantes. Dios usó a un siervo que estaba allí. Quizás si David lo conocía, pues él no es un hombre grande allá con Saúl, ese es un siervo de Saúl. Quizás ni lo estoy hablando así de una forma muy sencilla, muy clara. Saúl pudo haber dicho, perdón David, pues esta persona pues sí anda allá con el rey, pero no pasa de ser un siervo. No. ¿Cómo se hizo ese contacto? No conocemos todos los detalles, pero eso hizo que se le abrieran las puertas. ¿Y sabes qué pasó? Que estando David allí, tocando su arpa, Saúl quedó emocionado, se ganó a Saúl y Saúl le dijo a Isaí, déjame a tu hijo, me ha caído muy bien, en pocas palabras, quiero que se quede aquí. Y fue su estancia de David allí con Saúl lo que lo preparó, fue su forma de prepararse para llegar a ser un rey. Saúl mucho tiempo después entendió que ese David era su reemplazo. De tiempo después, no se dio cuenta que él mismo estaba llamando a quien lo iba a reemplazar. Mis amigos,
Los caminos de Dios son perfectos, llegan en su momento, pero nosotros necesitamos hacer la parte que nos toca, siendo fieles en lo poco, para que Dios sea fiel en lo mucho. Querido Padre Celestial, habla a nuestro corazón. Tú sabes lo que nosotros necesitamos escuchar, lo que nosotros necesitamos oír, lo que necesitamos en nuestra vida. Hazlo, por favor, Padre, a través de estas historias. Toca nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue orando, el Señor quiere escucharte.